amada iglesia de Dios israelita, paz a vosotros. Soy el hermano Luis Rivas y en esta ocasión me dirijo a ustedes por este medio para invitarles a que estudiemos la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión veremos el estudio que se titula La primera bienaventuranza apocalíptica. La primera bienaventuranza apocalíptica. Para dar inicio a esta meditación, les invito que abramos la Santa Escritura, la palabra de nuestro Dios, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el verso 3. Dice la lectura, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Por eso se titula el estudio La primera bienaventuranza apocalíptica. Acá estamos viendo, hermanos, que hay una bienaventuranza para los que leen las palabras de esta profecía, pero no solo los que leen, sino también para los que la oyen. Y para mayor ampliación dice, ¿verdad?, que los que guardan las palabras en ella escrita. Cuando hablamos de una bienaventuranza, sus palabras, ¿verdad?, sinónimas, las palabras que tienen el mismo significado es ser feliz, ser dichoso, ser afortunado. O sea que hay una felicidad, hay una bienaventuranza, hay una dicha para el que estudia la palabra de Dios. Cuando dice la Escritura las palabras de esta profecía, se refiere, mis hermanos, al estudio de la palabra de Dios, al estudio de este libro que nosotros lo conocemos como la Biblia, pero que también, ¿verdad?, es reconocido como las Santas Escrituras. Cuando leemos las Santas Escrituras, cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a tener una bienaventuranza. O sea, vamos a ser dichosos, vamos a ser felices, vamos a ser afortunados. Por ello, lo hemos comprobado, ¿verdad?, con la lectura, con el versículo que dice, con la cita de Apocalipsis 1:3. ¿verdad? Ahora, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver, hermanos, la importancia. Vamos a ver nosotros la importancia que se le daba en Israel al estudio de la palabra de Dios. La importancia que se le daba en Israel a esto de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ver también la importancia que se le daba a escuchar la palabra de Dios. Porque ya se sabía, como lo sabemos nosotros en este momento, que hay una dicha, que hay una felicidad, que hay una bienaventuranza. Y por eso en Israel se le daba la gran importancia al estudio de la palabra, a oír la palabra, y también vamos a ver, hermanos, los resultados que tenía, o los resultados que tiene, ¿verdad? Lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Era de tan importancia, ¿verdad? Era de tan importancia, y es de tan importancia, pero vamos a ver nosotros también que cuando estudiamos la palabra de Dios, hay gozo en nosotros, hay gozo. Y no es un gozo físico, no es un gozo material, sino es un gozo espiritual, es un gozo en el corazón. Lo vamos a ver en el libro de Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 15 y verso 16. Jeremías 15, 16 vamos a leer. Dice Jeremías 15, 16. Halláronse tus palabras,
o sea, las palabras de esta profecía, ¿verdad? Halláronse tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue de gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Mire, dice que la palabra de Dios cuando la estudiamos, cuando la encontramos, dice, halláronse tus palabras y yo me las comí, y fue de gozo y de alegría para mi corazón. Por eso decimos que en Israel se le daba una gran importancia, o se le da una gran importancia a la lectura. Por eso vamos a ver nosotros ejemplos de la lectura, la importancia que se le daba a la lectura y los resultados. Y luego también mencionamos, vamos a ver la importancia que se le daba a escuchar la palabra de Dios y los resultados. Luego también vamos a ver la importancia que se le da en la escritura a la práctica de la palabra de Dios o al ponerla por obra y los resultados también. Fíjense, hermanos, que cuando el rey iba a tomar posesión, se tenía que tener a su disponibilidad las palabras de esta profecía, las palabras de la ley. Tenía que leerlas, tenía que estudiarlas. Es tan importante el estudio de la palabra, la lectura, que no se la inculcaban solo al pobre, sino también al rico. Dice en el libro de Deuteronomio, vamos a estudiar en el libro de Deuteronomio, lo vamos a comprobar, vamos a leer Deuteronomio 17, 18 al 20. Deuteronomio 17, 18 al 20. Estamos viendo la importancia del estudio de la palabra de Dios, porque traía gozo, traía, dice, alegría al corazón. Pero aparte de eso, hacía otro efecto. Dice Deuteronomio 17, 18 al 20. Y será cuando se asentare sobre su solio de su reino, que ha de escribir para sí un libro, un traslado de esta ley del original delante de los sacerdotes levitas. El rey tomaba papel y tinta, ¿verdad? Y empezaba a hacer un transcrito de la ley. Pero como testigos ahí estaban los sacerdotes levitas para que la copia que él hacía fuera original, ¿verdad? Que no tuviera cambios, ningún cambio. Verso 19. Y lo tendrá consigo y leerá él todos los días de su vida. El rey tenía que leer las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque hay una bienaventuranza allí. Y no se le quitaba el derecho. Tenía que tener el derecho de esa bienaventuranza de leer. El 19, y lo tendrá consigo y leerá él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. El resultado de leer es que iba a tener alegría y gozo en su corazón, pero que también dice este texto 19 que iba a adquirir temor a Jehová. Qué bonito, porque la persona cuando lee la palabra de Dios no le tiene miedo a Dios, sino le tiene temor, le tiene respeto. Aprende el hombre y la mujer a ver qué es lo que Dios quiere que el hombre y que la mujer practique, para que no le mientan, ¿verdad? En la calle, para que no le mientan en ningún lugar, para que el hombre y la mujer se desengañe por medio de la lectura, que es lo que Dios quiere, que es respetar a Dios. Por eso dice el texto, ¿verdad? Como resultado de leer, que iba a adquirir temor a Jehová Dios, temor a Jehová su Dios, no miedo, sino respeto, ¿verdad? Iba a adquirir conocimientos, dice más la lectura, para guardar todas las palabras de aquesta ley, o sea, de esta profecía, y estos estatutos para ponerlos por obra. Verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra
ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Miren los resultados que iba a tener la bienaventuranza, es que iba a aprender a tener temor a Dios. Y también no se iba a elevar su corazón, dice, no iba a tener de menos al pueblo. Hermanos, es una bienaventuranza, es una felicidad, es una dicha el conocer de las cosas de Dios, para que aprendamos a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, que aprendamos a ver qué es lo que Dios quiere que guardemos, qué es lo que Dios quiere que practiquemos y qué es lo que Dios no quiere que practiquemos, porque es posible que en algún lugar que alguien nos quiera inducir a guardar cosas que Dios nos las ha pedido. Por eso es importante, es una felicidad, es una dicha el asesorarnos de la palabra de Dios por medio de la lectura. Por eso el hermano Pablo aconseja al joven Timoteo en la carta primera de Timoteo, capítulo 4 y verso 13. Le dice el hermano Pablo, le da consejo al joven Timoteo. Entre tanto le dice que voy, ocúpate en leer. Porque Pablo sabía, ¿verdad?, que si el joven Timoteo seguía estudiando, seguía leyendo, ocúpate en leer, le dice, iba a tener buenos resultados. Iba a tener los resultados que hemos visto acá, que iba a adquirir temor a Jehová, respeto a Dios. También el versículo que leímos antes de Jeremías, que iba a saborear, iba a sentir gozo y alegría en su corazón. Bonito resultado. Hoy miremos la motivación, la importancia que también se le da en la palabra de Dios a escuchar el mensaje, a escuchar la palabra de Dios, y a la vez también vamos a ver los resultados. Por ello les invito a que leamos en el libro de Nehemías. Nehemías, vamos a leer el verso 8, no, el capítulo 8. Nehemías capítulo 8, y vamos a leer el verso 1 al verso 3. Aquí estamos viendo el ejemplo, la importancia que se le daba, dijimos, a escuchar la palabra de Dios, porque la lectura que tomamos dice, bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía. Ya vimos la parte de la lectura y sus resultados. Hoy vamos a ver la parte de oír la palabra y sus resultados. Nehemías 8, verso 1 al verso 3. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Verso 2. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Verso 3. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos. Y los oídos, o sea, estaban oyendo, ¿verdad?, la bienaventuranza de oír. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, o sea, a las palabras de esta profecía. Sabía Israel, sabían los hermanos que había una bienaventuranza, y por eso, ¿verdad?, una bienaventuranza para los que oyen. Y por ello estaban atentos al libro de la ley, al libro de esta profecía. Vamos a seguir ampliando, ¿verdad? Y vamos a ver resultados. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 31 y verso 11. Deuteronomio, capítulo 31 y verso 11. Vamos a ver el efecto que trae, ¿verdad?, el oír la palabra de Dios. Deuteronomio 31, verso 11 y verso 12. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley
delante de todo Israel, a oídos de ellos. ¿Para qué? Para que lo escucharan, ¿verdad? Para que lo oyeran, para que se cumpliera en ellos la bienaventuranza de oír la palabra de esta profecía. Verso 12. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. La bienaventuranza era para hombres, para mujeres y para niños que tenían que estar, dice la lectura, oyendo, tenían que estar pendientes porque es una bienaventuranza el oír la palabra de Dios. ¿Y cuáles eran los resultados? Dice allí el verso 12, para que dice, para que oigan. Vamos a retomar el 12. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios. ¿Cuál iba a ser el resultado? Adquirir temor a Jehová, porque iban a aprender. Dice, oigan, para que oigan y aprendan, y adquieran temor a Jehová. Eso es, hermano, es una bienaventuranza, el aprender, como en el aspecto material, ¿verdad? Cuando alguien tiene la oportunidad de estudiar, de sacar una profesión universitaria, pues tiene un beneficio, tiene un gozo, una dicha, una bienaventuranza que aprende, ¿verdad? Y luego ejerce lo que aprende. Pero esto es en el aspecto espiritual, que estamos viendo que cuando el pueblo ponía cuidado, oía, aprendía y luego adquiría temor. Esos son los resultados. Por eso, hermanos, la invitación es que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, estudiemos de la palabra de Dios. Fíjense ustedes, por eso que cuando el rey David estaba para morir, llamó a su hijo Salomón para aconsejarlo. Y allí estamos viendo ya, vamos a ver en este caso los resultados de la práctica. Porque dice la lectura que tomamos, bienaventurados los que leen, los que oyen, pero también dice los que guardan o los que practican la palabra de esta profecía. Por eso es que Salomón, ¿verdad?, recibió el consejo de su padre, que ya había leído. Salomón ya tenía conocimiento de la palabra de Dios, ya los había adquirido por medio de haberlos leído y por medio de haberlos oído. Pero el consejo que le da su padre, tenés que poner por obra las palabras de esta ley para que seas, le dice, dichoso, o sea, bienaventurado, para que seas dichoso. Lo vamos a comprobar en la carta Primera de Reyes, capítulo 2. Aquí estamos viendo ya los resultados, bueno, la importancia que se le da también a no solo leer, a no solo oír, sino a practicar, a poner por obra las palabras de esta profecía, o sea, las palabras a poner por obra la práctica de la palabra de Dios. Dijimos, Primera de Reyes, les dije, capítulo 2. Aquí vamos a ver ya la importancia de la práctica de la palabra de Dios y vamos a ver también los resultados. Dice así: y llegáronse los días de David para morir, y mandó a Salomón su hijo diciendo, yo voy camino de toda la tierra. Yo sea, como toda la tierra, como somos tierra, ¿verdad? El Señor nos formó del polvo de la tierra. Yo voy camino de toda la tierra, o sea, el mismo destino de toda la humanidad, la muerte. Es camino que todos llevamos, ¿verdad? Morir. Yo voy camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé varón. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello que te tornares.
Aquí estamos viendo ya la tercera parte, ¿verdad? La importancia de poner por obra la palabra de Dios. Y que los resultados iba a ser que iba a ser dichoso, ¿verdad? Es como una cadenita, ¿verdad? Primero, adquirir los conocimientos de la palabra de Dios por medio de la lectura o por medio de escucharlo. Es una bienaventuranza. Pero luego, hermanos, la importancia, aquí vemos reflejado que que el rey David estaba incitando a su hijo, porque ya había leído, ya había escuchado. David, está incitando a su hijo a la práctica ya de la palabra de Dios y que iba a ser dichoso, le dice, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos ponemos a reflexionar, David, hermanos, David, los consejos que le dio a su hijo, lo llevaron a ser feliz, a ser dichoso, a ser bienaventurado, porque aquí le está diciendo que guarde las palabras que están escritas en el verso 3, miremoslo. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello que te tornares. Este consejo ahora es para nosotros. ¿Qué resultados tuvo en Salomón? ¿Fue dichoso Salomón en todo lo que en todo lo que se tornaba él? Sí, hermanos, el resultado fue sí. Adquirió mucha sabiduría de parte de Dios, mucha inteligencia, adquirió mucho, hasta bienes materiales también. Fue dichoso, porque como estaba escrito, lo había leído, lo había aprendido, lo había oído y lo puso por obra. Qué, hermanos, qué felicidad, ¿verdad? Qué dicha para Salomón, ¿verdad? El haber practicado la palabra de nuestro Dios. Ahora el consejo es para nosotros. Leamos las palabras de esta profecía y nos vamos a desengañar. Oigamos las palabras de esta profecía y nos vamos a desengañar. Vamos a aprender temor a Dios. Y como decía Jeremías por allí, ¿verdad? La cita, la vamos a saborear y vamos a sentir bueno. Pero ha habido algo que el enemigo, Satanás, siempre se ha opuesto a que nosotros aprendamos temor de Dios. El diablo no quiere que seamos felices. Él quiere que seamos infelices. Él quiere que nos perdamos. Él quiere que nosotros no nos apercibamos de la palabra de Dios. Y siempre, hermanos, han habido en la Biblia, dice, lo vamos a comprobar desde los tiempos de Jesús, existían los pasatiempos de la vida. Y nosotros tenemos que saber aprovechar el tiempo, clasificar el tiempo, dedicarle tiempo a Dios, hacer un examen, hacer una evaluación de ver qué tanto tiempo estamos dedicándole a Dios. Porque vamos a ver que hay pasatiempos. Y se fijan ustedes así con lo material, a veces nos hacemos un estudio y decimos, ¿verdad? Mucho estoy gastando, hablando económicamente, mucho estoy gastando en tal cosa. Mucho estoy gastando en esto. Voy a regularlo. Así también vamos a aprender a regular el tiempo. Porque no vamos a dejar pasar por alto esta bienaventuranza que hemos visto. Leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y poner por obra la palabra de Dios. No lo vamos a pasar por alto. Porque dice, halláronse tus palabras y yo me las comí. Es un alimento espiritual. Y yo me las comí, dice Jeremías. Y el resultado, y fue gozo y alegría para mi corazón. Este gozo y alegría no lo vamos a desperdiciar. Este gozo y alegría, esta bienaventuranza, esta dicha, esta felicidad, no la vamos a perder. Aunque desde los tiempos de Jesús habían pasatiempos de la vida. Vamos a ver allí, ya para ir terminando, dice en el libro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, vamos a leer Lucas capítulo 8 y el verso 14.
Y la que cayó entre las espinas, está hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? De las predicaciones. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Los pasatiempos de la vida hacen al hombre y a la mujer, y los pasatiempos de la vida son los desperdicios de tiempo. En aquel tiempo existían, ¿verdad? Por allí los deportes, eh, las, eh, los deportes que más les pudiera poner de ejemplo, ¿verdad? Las vagancias, los desperdicios de tiempo. Ahora estamos peor. Ahora están los deportes, los paseos, la televisión, el mal uso de las redes sociales. A eso, hermanos, tenemos que regularlo. No que sea malo pasear, ¿verdad? Ir a las playas, a las piscinas, no es malo. Pero tenemos que ordenar y clasificar el tiempo. Para dedicar tiempo, para aprovechar la bienaventuranza de leer, de oír y de practicar la palabra de nuestro Dios. El Señor nos ayude a que hagamos allí un, un estudio, ¿verdad? Para que ordenemos nuestro tiempo y vamos a ser felices, vamos a ser dichosos porque nos vamos a designorar de las cosas. El Señor nos ayude. La invitación es que estudiemos la palabra de Dios, que la leamos, que la escuchemos y que la pongamos por obra y los resultados van a ser, hermanos, bonitos. Pero que tengamos cuidado con los pasatiempos de la vida. No mucha televisión, no mucho desperdicio de tiempo, porque hasta cierto punto pasa a ser vagancia. No mucho paseo. No que pasear sea malo, es bueno para distraerse, es bueno. Pero también miremos allí que a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a los extranjeros y todos se reunían para oír palabra de Dios. Hermanos, eso ha sido en esta tarde, esperando que el Señor nos ayude a que podamos, hermanos, aprovechar esta oportunidad, como cuando se oye decir de una beca para estudios materiales, ¿verdad? Todos quisiéramos aprovechar de una beca de estudios materiales para nuestros hijos, para nuestros sobrinos. Así también en esta ocasión no perdamos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios para que seamos bienaventurados. O sea, ¿verdad? Para que seamos felices, para que seamos dichosos, para que seamos afortunados. Paz a vosotros, mis amados hermanos.